Amigos, amigas, muy buenas noches. Esto es Hagan Algo, la nueva apuesta de los domingos a las 21, a esta hora en la que usted está del otro lado de la pantalla, aquí en C5N, con un privilegio, realmente es un lugar común lo que vamos a decir, pero es el mejor equipo de los últimos 50 años, a quien paso a presentar rápidamente, a mi derecha, solo geográficamente. Estimo esta Noelia Barral Guijera, ¿no es? ¿Por qué poner la vara tan alta? Buenas noches, un placer estar acá. Eso es lo que le han preguntado muchos al gobierno nacional. A mi izquierda, sin dudas que solo geográficamente, Julián Guarino. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, señor Iván? Bueno, el mejor equipo de los últimos 50 años, Sí. Yo no me siento tan incómodo, tengo que decirlo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque es todavía un objetivo vacante. Exactamente. Está vacante. ¿Viste cuando dicen, bueno, esto está vacante? Bueno, vamos a tratar. Exactamente. Vamos a tratar y lo vamos a lograr. Noé, Julián y nuestro hombre dentro de la justicia, Gabriel Morini. Buenas noches, Morini. ¿Cómo estás? Es lo más justo que vas a encontrar. Es lo más justo que Sí. encontrar. Nuestro hombre dentro del Poder Judicial, Sí. vamos a decir, nomás que porque la justicia es algo que también está vacante hoy en día. Está muy difícil. Está muy difícil. Lo que está difícil para la familia presidencial, y nos ponemos serios por un momento, tiene que ver una cuestión de las últimas horas con la muerte de Franco Macri, del padre del presidente. Un hombre que, lo primero que hay que decir, lo hemos dicho ayer cuando se conoció la noticia, hoy a la mañana en la radio, es la solidaridad, el pésame y la contención desde el lugar que se pueda a la familia del presidente de la República. Como bien dice el Graf, no hay grieta en situaciones de esta naturaleza. Y así debe ser, o por lo menos así lo demostró la política argentina en el día de hoy. Franco Macri es un hombre que, según contó hoy Javier Timerman en su cuenta de Twitter, contuvo a la familia Timerman cuando en el 78 querían echarlos del edificio en el que vivían por la detención de su padre. Ese era Franco Macri. También es el Franco Macri, según cuenta Ana Ale en el libro La Dinastía, que allá por los albores en realidad mediados del 55, cuando tenía su empresa Bimac, armas en mano, le impidió a los obreros ir a una marcha en favor de Juan Domingo Perón. Era un hombre que apostaba también a los talentos jóvenes a través de becas y de estímulos económicos de sus empresas, que abrió mercados, o por lo menos los estimuló con la República Popular China en su momento. También hay que decir que el auge económico de la familia Macri, del grupo Macri, coincide con los momentos de decadencia económica de la Argentina. Un hombre que practicó esta cuestión que mencionábamos antes de sin grieta, incluso con su hijo ya lanzado a la presidencia de la República, y un hombre indudablemente quiero decir, de una inteligencia muy fina para la política y para los negocios. Así que este es simplemente un semblanteo policromático de un hombre policromático como fue Franco Macri. Amigos, amigas, nos ponemos en marcha formalmente y agradeciéndole a Dante, el obrero al que homenajeamos, que le dio nombre a este programa, con el informe homónimo. Hagan Algo por la pantalla de C5N. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Bajó la inflación. Créanme que para fin del 2019 vamos a estar en una inflación de un dígito. Yo le voy a decir algo. Hoy cuando me preguntaban qué quería yo, digamos, para el país, a mí me... no puedo hablar. Tranquilo. Ni puedo hablar. Tranquilo. ¡Feliz cumpleaños, Benicio! Yo voté al PRO, por eso siento vergüenza de haberme equivocado. A esta gente no le importa nada, no le importa el otro. Entonces, bueno, yo me equivoqué, sí, me equivoqué. Trataré de hacer algo para repararla. No se sienta culpable. Estamos acá para acompañarte, para ayudarte a que puedas vivir mejor. Desgraciadamente voté a este gobierno. O sea, voté por bronca, no quería que siga lo anterior y la verdad esperaba otra cosa. Tampoco voté esto, no quería esto. Yo no quería que esto siga así. Esa es mi intención. Lograr que la política sirva para resolver tus problemas, no para crearlos.
sale cayendo. Si no me importa el gobierno pasado. El año pasado. Haga usted ahora. Ahora, usted haga ahora. Estamos cayendo, loco. Si queremos cuidar un poquito, estamos peor. Hagan algo, la concha de mi hermano. Hagan algo. Estamos viendo que las buenas noticias comienzan a llegar. Coca-Cola y sonrisas para vos, y tu vida tendrá más sabor al sonreír todo mucho mejor. Coca-Cola da más a tu vida la sonrisa que podés compartir. Para vos Coca-Cola. Gracias, campeón. Coca-Cola y sonrisas. Coca-Cola confía también en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento. Están buscando despejar mediante represión esta protesta de los trabajadores de FEMSA que fueron despedidos. Los argentinos estamos mejor parados que hace 3 años. Empezamos por lo básico, creamos los cimientos, creamos las condiciones y estamos listos para avanzar. Oh, okay. Sufría un poco ahí el cuello de Peter Griffin, como muchísimos argentinos y argentinas que están del otro lado viendo Hagan Algo. Una ventita de los temas que vamos a tener hoy que me comí al principio. Noé, ¿con qué venimos? Vamos a hablar de los dos grandes temas electorales de esta semana. Por un lado, la elección dentro de una semana nada más en Neuquén, elección a gobernador con final abierto. Y vamos a hablar también de lo que está pasando con el oficialismo en Córdoba, con Cambiemos en Córdoba, que está muy cerca de romperse con esta interna descarnada entre Mario Negri y Ramón Mestre. Doctor Guarino. Bueno, vamos a hablar del ajuste secreto. En el gobierno hay mucha preocupación. ¿Por qué? Porque obviamente en la economía hay ingresos y egresos. Y los egresos hay una promesa de déficit cero con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que ahí hay una restricción importante. ¿Qué pasa con los ingresos? Bueno, pasa lo que pasa en cualquier economía, que se va achicando. Es decir, cae la recaudación y en líneas generales eso se retroalimenta. Es decir, cada vez es más chica la economía y por ende cada vez hay menor cantidad de ingresos en el Estado, sumado a lo que es una inflación que se va acelerando, que quiere decir, después lo vamos a estar explicando bien, que cada vez le sirven menos los pesos que recauda el Estado porque van perdiendo poder adquisitivo. Bueno, todo esto que hace que haya trabajos y carpetas en el gobierno, que lo que están evaluando es un recorte importante en 2 o 3 rubros que después vamos a dar un Más detalle recorte. Más recorte. Un nuevo recorte. Sí, y bastante importante y que va a afectar más a quienes menos tienen. Morini. Vamos a hablar de una cuestión que tiene mucho que ver con las elecciones, básicamente, porque ustedes saben, hay una licitación que se hace cada año electoral para contar los votos. Las 2 empresas están compitiendo, en realidad son muchas más, pero el 8 de marzo se abren los sobres técnicos para empezar, con una puja que yo te diría tiene una cifra, 30 millones de dólares, lo que aproximadamente puede llegar a costar el recuento provisorio de los votos. Una guerra de empresas, y te voy a agregar un dato más. ¿Por qué el gobierno borró parte de la licitación original, que tenía algunos otros requisitos que ya no va a tener en esta licitación que se va a abrir los sobres el próximo 8 de marzo? Por detrás, te digo, se están tirando con de todo. Con de todo. Las no, empresas. este es un temazo porque además... Se dice así, perdón, con de todo. Con de todo. Sí, ahora se dice así. Sí, ya forman parte del Chicos lo paisaje. dicen Bien, así. con de todo. ¿Los chicos le dicen así? Los chicas. Los Los millennials. chicos le dicen. ¿A qué le llaman chicos? No sé. ¿Gente de qué Gente edad? de menos de 20. Menos de 20. Menos de 20. Creo que hace No. Nosotros no entramos ahí. 10 No, años que no por hablo con favor. alguien de menos de 20 años. Está claro Bueno, que nosotros no entramos. viene Axel Kicillof hoy al reportaje mano a mano, la última media hora. Axel Kicillof, precandidato, lo puedo decir, ¿no? A gobernador de la provincia, ¿se puede decir? Se puede decir, Dígalo, ¿por qué si no, no? Se dígalo. está recorriendo la provincia. Perfecto, precandidato a Solo gobernador de la hace provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto diputado nacional por Unidad Ciudadana, va a estar sentado aquí con nosotros conversando el día de hoy sobre
por supuesto, la cuestión electoral, pero también la cuestión económica, que en el informe titulado Hagan Algo, ante alguna ausencia nuestra, que nada tiene que ver con la producción de creatividad, decidimos homenajearlo a Dante, el obrero, que hay una cosa que leí en Arte Política, una nota del colectivo Arte Política en página 12, que decían: parte de la cuestión plebeya que tiene la Argentina es que un obrero le pueda decir al presidente: hagan algo, la concha de mi hermana. Discúlpenme el lenguaje, pero con todo respeto, hagan algo, alejándose. Pero bueno, esto tiene un trasfondo económico atrás. Sí, por supuesto, porque, a ver, dentro del gobierno hay obviamente la percepción de que la economía se ralentiza, es decir, no solamente que había una expectativa de rebote en términos de actividad económica que no se va a producir, sino que además cada vez es más difícil, estamos más lejos de que eso ocurra. ¿Cuál es la ecuación básica de la economía? Bueno, que el producto, la actividad económica es igual a ¿qué? A consumo, y consumo ya sabemos cómo está. Inversión pública o inversión en general, la inversión privada, obviamente aquel que quiere poner en marcha algo, dicen, este no es el momento, por supuesto, claramente, y la inversión pública, que es lo que te queda, tiene que ver con el gasto público. Si el compromiso es que haya menos gasto público, tenés que despejar también el tema de la inversión pública. Entonces, la realidad es que solamente queda el comercio exterior, que de hecho el último dato de exportaciones es que está, en líneas generales, está decreciendo. Y en ese sentido hubo alguien, un iluminado, que dijo, bueno, ¿se acuerdan ese motorcito que apagamos cuando arrancó el gobierno que se llama consumo? ¿Y si lo ponemos en marcha de nuevo? Y la realidad es que el gobierno tiene algunas herramientas que va a poner en marcha, 2 o 3 de las cuales las hemos visto esta misma semana. Bancay, sí. ¿Tiene el gobierno, está habilitado por el apretón monetario, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al margen de esas 2 décimas del PBI destinadas a la asignación universal por hijo, que anunció el presidente en la apertura de sesiones, para inyectar guita al consumo? Sí, sobre todo si la plata no es tuya. Digamos, si, por ejemplo, yo necesito que vos digamos, si yo le tengo que pagar a Noé, pero en realidad le vas a pagar vos, yo estoy habilitado, digamos, claro, no gasto. Pero si yo te digo, mirá, yo te presto la plata con la condición de que no se la devuelvas a Noé. Sí. ¿Eso lo hizo el fondo y nosotros podemos desobedecer o no? No, es decir, uno tiene que cumplir con el número. Sí. Después, a partir de ahí, hay cierto margen mínimo de negociación. Duhovne se lleva muy bien con Cardarelli. Sí, claro. Ha tirado algunas palabras en italiano y todo. Es decir, Duhovne se lleva bastante bien y tienen un margen, sobre todo porque esto en general le suma al gobierno en qué, en probabilidades de que pueda llegar a competir electoralmente, digamos. Claro. Sin duda. Te iba a preguntar, ¿en qué mes estiman que esto va a impactar realmente en el bolsillo, en la economía real? Bueno, a ver, se arrancó el año diciendo que sobre mitad de año se esperaba un impacto. La realidad es que el gobierno, viendo los números de inflación, lo tuvo que adelantar. Claro. Por ejemplo, primero, el presidente anunció en la apertura de sesiones del Congreso que ajustaba la asignación universal por hijo 46% de una. Sí, claro. Estaba previsto un ajuste gradual y lo hizo inmediatamente. Sí, de una. Cayó muy mal, si uno ve los informes de sensaciones de redes sociales, eso es lo que quería decir, no me acordaba el nombre, los de Data Science y qué sé yo, en el votante más radicalizado del gobierno. Bueno, de hecho, Miguel Ángel Pichetto, compitiéndole los votos al presidente de la República, dijo en una entrevista radial que había que acabar con la patria planera. Dijo que era kirchnerismo blanco lo que estaba haciendo el gobierno con el aumento de la asignación universal. Ahora, decía el Graf, y ahora volvemos con la cuestión económica, el miedo a perder, que da la sensación que el gobierno, por primera vez desde que es ejecutivo, de que ejerce la primera magistratura, en realidad tiene los 3 estados más grandes, evalúa la posibilidad de perder. No sé la información que tiene Noé y quiero saber cómo impacta eso en los jueces, si es que ven o no ven la cuestión electoral, si ven encuestas los jueces, Gaby. Todos los años electorales se maneja esta cuestión y empiezan a observar. Este es un año muy particular porque venimos además de un 2018 que fue absolutamente ecléctico para los jueces y sobre todo para cómo se manejan ellos con los recambios de poder. Porque ha ocurrido, y después lo vamos a profundizar, porque me parece que el caso Stornelli es uno de los paradigmáticos de cómo ha estallado una interna que no se preveía que iba a ocurrir de esa manera. Por lo tanto, hay realineamientos, hay gente que está pensando en irse, hay gente que puede llegar a cambiar o a virar cierta orientación y uno se va a sorprender. ¿Qué fallo raro este? No, se está entendiendo. Y te voy a dar una clave, solo una muy pequeña para leer esto. La semana pasada, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que es
para mí realmente más importante todavía Sí, que Comodoro Pi, si vos lo decís porque es un garante de gobernabilidad, pulverizó la estrategia que bajaba de la Procuración del Tesoro con el tema tarifas, que era centralizar todo en Capital Federal, porque todas las demandas colectivas que apuntaban contra el tarifazo, lo que hacían era demandar en juzgados de distintos lugares y se convertían en causas colectivas de alcance masivo para para todo el país, por ejemplo. Por ejemplo, el gas, ¿no? Como pasó en La Plata. Bueno, ¿qué hizo la Cámara en lo contencioso administrativo? Dijo, no, acá no tiene nada que venir, interviene el juez que le tocó la denuncia y puede ser colectiva, no nos interesa. Se fue a la Justicia Federal de Junín. Replicando Así un poco como lo que todo. fue el primer fallo Claro, CEPIS. exacto. El primer fallo CEPIS que nace en La Plata, básicamente. Claro. El gobierno, flojo de reflejos, sin audiencias públicas encima, se termina encontrando al final del camino con el fallo de la Corte. Ahora bien, ¿qué pasa ahora? La estrategia era todo a Capital Unificar Federal. todo, ¿Por qué? claro. Porque demandan contra organismos del Estado que están en Capital Federal. Bueno, ¿qué pasó? Nadie sabe, nadie interpreta por qué esa interna desató que ahora cualquier juez pueda tomar causas colectivas por temas, por ejemplo, tarifas. En una línea, dale una esperanza a la gente. Esto puede terminar con, se ríe Noé, una palabra que está fuera del diccionario. No, pero además estás mucha poniendo responsabilidad. claro, una carga, dale una esperanza a la Dale gente. esperanza a la gente. Ya que ¿Puede haber un tope o al aumento, como pasó en algún momento? Lo que pasa es que puede ocurrir que seamos atemporales en esto, que no necesariamente te alcance lo que la urgencia que vos tenés ahora a que llegue un fallo de la Corte. Todo termina en la Corte. Todo termina en la Corte. Todo termina. Ahora vamos a ir con Noé, con la cuestión electoral. ¿Por qué, si me puedes dar un título, nos dijiste hoy, Cristina ya está en campaña? Cristina ya está en campaña, tuvo fotos con los candidatos en Neuquén, pero además hoy difundió en la provincia un spot grabado con su voz en off, pidiéndole lisa y llanamente el voto a los neuquinos para la lista de Unidad Ciudadana. Así que si alguien tenía dudas, la expresidenta, actual senadora, está jugando con todo. Juli, terminame el tema de Análogo y el ajuste secreto. Vendeme el ajuste secreto, que vamos a hablar en instantes nada más de esto que decía Julián Guarín. Bueno, hagan algo, se completa como el gobierno en los próximos días, por un lado, les está pidiendo a los gremios que adelanten las paritarias. Es decir, está hablando con quienes son parte de los principales gremios. Comercio tiene más de 1 millón de afiliados y marca sin ninguna duda lo que es la pauta sobre la cual se termina negociando. ¿Y qué le dice el gobierno? Mirá, vos tenías planeado negociar dentro de 2 meses, empezá a negociar ahora y tratá de irlo cerrando y sobre todo obtener lo que se llama pagos a cuenta de la negociación, porque eso va mejorando el poder adquisitivo, es decir, en general el dinero le llega antes a la gente y se puede empezar a reactivar el consumo. Ese es uno de los planes. Lo otro es, está hablando con gobernadores para que los gobernadores, que fíjate cómo está repartido lo que es el calendario electoral, es decir, a lo largo de todo el año, los gobernadores vayan incentivando lo que es una bajada de recursos, sobre todo porque en las provincias hay mucho empleo público. Sí, claro. Entonces, las negociaciones que tengan que ver con lo paritario, pero también con asignaciones, etcétera, para que los mismos gobernadores, en pos de tratar de lograr algún tipo de reelección, obviamente en términos electorales, vayan estimulando la economía. Es decir, el gobierno reparte las cartas de esa manera y lo que quiere es que el consumo sea, en definitiva, una especie de veranito. No va a durar, porque después de las elecciones va a haber que ajustar de nuevo. Qué esperanzador, bueno, sí, realmente. No, pero es la realidad. No, está bien, está bien. Como dice el amigo Silvestre. El amigo Silvestre. Le mando un abrazo al gato, La realidad. que estuvo agitando el programa en redes. Muy generoso como siempre, como todos los compañeros acá de C5N. Hablaba Gaby de la Justicia Federal, nosotros vamos a hablar, por supuesto, claro que sí, de la Fer Stornelli D'Alessio, de esta manera. De Stornelli, ¿tenés alguna opinión? ¿Querés decir algo? ¿Qué te parece Stornelli en todo esto? Tal vez esté viendo Stornelli del otro lado, de esta denuncia sobre D'Alessio, bueno, que también salpica a Stornelli. En lo personal creo en Carlos Stornelli. Yo voy por todo, voy por los 100. Pero si por ejemplo junto 60, 70... No, y 60 no. 60 no puedo, porque me están haciendo quedar como el culo con el fiscal. Bueno, pero vos haceme la segunda, Marcelo. Como el culo, yo nunca quedé como el culo. No es un pelotudo. ¿Me seguís lo que te quiero decir? No es un pelotudo, no es matar, no es un pelotudo. Estamos hablando del tipo, a ver, es el fiscal número 1 del país. Creo en Carlos Stornelli porque lo conozco, porque ha sido directivo de mi comisión directiva
Y aquellos que lo han denunciado tienen que formar las pruebas y Stornelli también tiene que demostrar su inocencia. Los oficios los sacó Stornelli, sabiendo que todo esto me va a llegar a mí. Obviamente Stornelli va a querer una atención. Es un problema de Stornelli después, qué sé yo, tuyo y de Stornelli. ¿Qué puede decir usted de este señor D'Alessio? Un fabulador serial, un enfermo psiquiátrico, como yo creo que debe ser este caso. Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problemas, no me parece una persona coherente. A la ministra Burrich le tocó bailar con la más fea. Espero que Burrich está haciendo realmente su trabajo. La verdad que ayer la veía a la ministra Patricia de noche y la verdad que mis felicitaciones para todos ustedes. Creo que la AFI está haciendo un trabajo excelente, dirigida por Gustavo Arriba, está realmente haciendo un trabajo muy pormenorizado y muy profesional. Un gran trabajo, igual que Patricia. Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problemas, no me parece una persona coherente. Este chico es un delirante, este chico es alguien que pertenece a la cámpora, Creo que en Argentina se están logrando, cambió mucho este gobierno respecto al gobierno anterior. Si hoy uno... Para bien. Es alguien que pertenece a la cámpora porque estuvo durante NARSA. Yo en su momento lo atendí en 2 oportunidades porque la verdad es que nunca nos dio real información, pero era educado, era respetuoso. ¿Usted lo conocía, Marcelo D'Alessio? Me lo presentó el periodista Daniel Santoro, me llamó y me dijo que me quería presentar una persona que tenía... No sé, mi hijo trabajaba para la DEA o para alguna agencia de la Embajada de Estados Unidos. Yo nunca dije que fuera de la DEA y tampoco me creí que fuera de la DEA. Ningún agente de la DEA se presenta diciendo soy agente de la DEA. A mí me fue presentado por el periodista Daniel Santoro. Creo que me dijo que colaboraba por una agencia de la DEA. Yo nunca dije que fuera de la DEA. Una vez que se verifiquen las escuchas, la connivencia de Ramos Padilla es evidente en la operación de la cámpora, ¿no? Que le expliquen dónde hay una operación. Acá la única operación es de la señora Carrió. Mire, le voy a confesar algo. Yo, lamentablemente, yo la voté a esta mujer. Porque yo creía y me ha decepcionado. Inclusive para mí era un referente. Es más, cuando yo hago la denuncia, yo pensé en ella. Yo siempre pensé, porque yo siempre la vi como una mujer valiente, que estaba al lado de la República. Pero esta vez, ¿sabe una cosa? Se puso del lado de la extorsión. Y esta sociedad necesita justicia e impunidad. Y fin de la impunidad. Some men just want to watch the world burn. El fiscal hoy a cargo allí en Dolores, que es el fiscal Juan Pablo Curi, lo que le pidió a Ramos Padilla es que se quede quieto y que en realidad envíe el expediente a Comodoro Pi. Sí. Es decir, usted, señor juez Ramos Padilla, ya usted no puede avanzar. Considero que esto en realidad debe tramitarse en Buenos Aires, ya no aquí. Está claro que hay un problema grande en la justicia federal que no viene de ahora, pero que explota por el caso Stornelli y por otras cuestiones que no se estaba tan habituado a la ausencia total, a la eliminación absoluta del Código Penal en algunas causas. Gaby, no sé si preguntarte cómo termina esto, porque te pongo en un compromiso, pero... Que dé esperanza, que diga cómo termina. Está difícil, ¿no? ¿Qué número hacer pronóstico ya en Comodoro Pi sí, es muy difícil. Sería una tarea titánica. Pero te pregunto, esto que se ha dicho y que lo he escuchado mucho, sobre todo en off, que Comodoro Pi entró en un vórtice de, no quiero decir de locura, porque puede sonar un poco fuerte, pero de inquietud permanente. Sí, ¿Es así? Estado de asamblea permanente, Ahí podría está. decirse, porque fue la emergencia, desde el punto de vista de emerger, de un submundo siempre sospechado, el de los giradores, el de los que acercaban negocios a juzgados y fiscalías, donde se intercambiaban dinero por favores procesales, por un montón de situaciones. Y el caso de Chévez, vamos a decir así, la denuncia de Chévez, documentada de esta manera, no
tengo registro personal de otro caso de corrupción judicial con tanta prueba material desde lo que fue el intento de soborno de José Pedraza a funcionarios, tenían destino de funcionarios de casación, jueces de casación, para mejorar las primeras detenciones después de la patota que asesinó a Mariano Ferreira. Caso que también quedó... Caso que quedó en la nada. Que lo tenía Rodríguez, claro, ¿no? Lo tenía Rodríguez cuando era juez nacional, una parte de lo que era el tema de las coimas. ¿Y dónde lo cortó? Donde tocaba el tema de los jueces. Claro. Gaby, una cosa con esto, que por ahí no tiene que ver directamente con la macro, sino con la micro, en este caso de la causa Stornelli. Según se desprende del procesamiento, creo que fue, del doctor Ramos Padilla, dice, hay que investigarlo, hoy no se identifica que Stornelli haya estado en la maniobra vinculada a la cuestión pecuniaria. De extorsión. Exactamente, de dinero, pero enumera una serie de cosas que, entre ellas, por decirla más de mayor impacto, la cámara oculta Ubeira, el abogado, entre otros, de Oscar Tomás, que a mí, al margen de que creo, y lo voy a seguir tensando hasta que nos saquen del aire, yo creo que tanto Stornelli como Devido, por decir otro, como Caputo, como cualquiera, en las causas en las que todavía no se ha dictado sentencia, son inocentes. Digamos, así funciona nuestro sistema de garantía, nuestra Constitución Nacional, pero que por lo menos esté separado de la causa. Yo no entiendo por qué Stornelli sigue en la causa. Bueno, por dos motivos. Uno se llama Claudio Bonadío, digamos, que es el que acaba de rechazar la audiencia de recusación que plantea Ubeira. No es el único pedido para apartar a Stornelli, y el otro está en cabeza del Procurador General Eduardo Casal, que podría tomar una decisión administrativa de este tema. Obviamente el trasfondo Cuadernos impide mover los pies del plato, pero yendo a lo que decís, hay otro problema, que es este cambio de jurisdicción, porque la verdad es que no sería algo para discutir, no sería un tema que investigue un juez o que investigue otro juez, salvo por la certeza histórica de que Comodoro Pi jamás investiga en serio y a fondo a nadie de los suyos. ¿Y tiene posibilidades de tener éxito? Tiene muchas posibilidades de tener éxito, ¿por qué? Vamos repasando esto. La Agencia Federal de Inteligencia acaba de hacer una denuncia penal contra Marcelo D'Alessio y contra los supuestos agentes inorgánicos o exagentes Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, los ex jefes policiales de la bonaerense. El juez Ercolini tiene la causa por la que el fiscal Stornelli denuncia a D'Alessio, que es con quien intercambiaba cantidades y cantidades de mensajes, llamados y de temas varios, que son los que el juez Ramos Padilla tiene acreditado. ¿Tiene acreditado qué cosa? Que Stornelli le pedía a D'Alessio cosas ilegales, básicamente. Me parece una gran y lo digo en serio, me parece que va a ser una joda, pero la palabra cosas para esto me parece clave, porque eran una serie de elementos que, para pegarle fuerte al medio y que la gente entienda, Stornelli le pedía cosas ilegales a D'Alessio. Pero a ver, dos o tres, ¿de qué tipo? Pero, por ejemplo, una cámara oculta a un abogado de una parte no la puedes usar en una causa penal. No, con lo cual... Perdóname. Porque Gaby, con la seriedad que lo caracteriza, te lo explica de una manera formal. Yo te lo digo de otra manera, como en ningún país cuya moneda nacional no sea una lanza o una boleadora, lo que está contando Gaby puede pasar. O sea, en Argentina naturalizamos cosas, no está horrorizada por el ejemplo que di. Ni la quiero mirar, no la quiero ni mirar. Es increíble lo que está contando. Bueno, la cámara oculta a un abogado, que no la puedes meter, digamos, no sirve para una causa judicial, no podés utilizarlo como prueba, no te sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿para qué se hacía, por ejemplo? Y aprietes, carpetazos, es todo lo que fueron recolectando de los allanamientos de D'Alessio, y lo que está surgiendo de los aparatos electrónicos es que básicamente tenía armados carpetas según cliente o según la cara de quien tenía que apuntarle. Hay un audio que es muy interesante donde D'Alessio, bueno, el fiscal le pide merca, entre comillas, y aclara que es información. Claramente, en la jerga, merca también aplica para temas de información. Y le contesta a D'Alessio, bueno, se arreglé con Dani, vamos a buscarla, la mina tiene muchas ganas de hablar, y la sacamos una declaración, tiene miedo de ir a declarar, entonces yo por ahí hago un 2x1 y la saco con Dani y vos después la levantás de oficio. Toda esa maniobra es una maniobra parajudicial. Es ilegal. En realidad no se sabe a quién apunta o a quién se refiere, pero también dice D'Alessio que tiene a alguien que está para reventar.
poner en emergencia, Es armar como carpetazos. un combo de comida, Claro. digamos. Sí, sí, Por- armar carpetazos, hacer inteligencia sobre compañeros o periodistas, en el caso de Santoro además eran compañeros de trabajo, pero es la fuente originaria de ciertos informes de perfil político. Todas esas cuestiones hoy están vedadas en el espionaje interno y solamente delegadas en la Agencia Federal de Inteligencia con sus restricciones. Un cualquiera como D'Alessio, digamos, presentándose como falso abogado, presentándose como experto en narcotráfico, lo cual tal vez sea discutible, digamos, pero Nunca se va a saber si es o no agente de la DEA. en principio no por la confirmación o la, digamos, la negativa de los Estados Unidos a blanquear a esa persona. Claro. Pero te cuento, para perfilar el personaje, porque es muy extraño lo que ocurre. Unos meses antes de que estalle el escándalo D'Alessio, la extorsión y demás, manda a un grupo de WhatsApp que compartía con varios conocidos, ya no sé, no eran ni núcleos cercanos, eran conocidos, manda una foto con el carnet ese de la DEA, que tenía su foto también, y dice, soy el nuevo agente encubierto de la DEA en la Argentina. Decía el mensaje. Ninguna gente encubierta. Sí. Uno se sorprende, pero Ramos Padilla lo toma en serio. Bueno, ¿Por para qué? eso, perdóname la interrupción y anda con los Ramos Padilla, pero después de leer el procesamiento, que tenía un avión para hacer una extracción. Hablaba de extracción. Exacto. Es decir, como que podía hacer extracciones, que significa chupar gente, Sí, básicamente. llevártela ilegalmente Sacar de un gente del país claro. ilegalmente. Sacar gente del país y desaparecerla en no cualquier es caso, digamos. un sonso, es un pesado. Bueno, es la gran duda, porque uno convive en estos dos personajes, Sí, digamos, Claro, que ¿es manda. un chanta o es realmente Claro, un agente el secreto? que manda el WhatsApp colectivo diciendo soy un agente encubierto y el que tenía unas armas imposibles de conseguir en el mercado normal en su propia casa, con tenencia y con todo registrado. O el tipo que aparece bajando en el avión cuando bajaban a Íbar Esteban Pérez Corradi en el operativo que lo trajo de vuelta al país, supuestamente al lado de la ministra Patricia Bullrich. ¿Qué lo niega? Bullrich Bueno. dice que esa foto no es en el operativo de Íbar Esteban Pérez Corradi, sino dice puede ser en cualquier otro lugar, pero no ahí. O sea, si vos querés estar al lado de la ministra, te sacás una foto al lado de la ministra de noche con la... Bueno, lo que dicen campera. en su entorno es que pudo haber sido en un canal de televisión. Estaba muy abrigado con un canal de Sí, televisión. Pero bueno, está fresco. estaba fresco. Bueno, más allá de eso, el juez Ramos Padilla entiende que hay espionaje ilegal en la Argentina. Y eso lo dejó por escrito a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, precisamente porque era el requerimiento que le hizo la comisión y quiere ir a declarar el juez Ramos Padilla. ¿Cómo funciona eso, no? Cuando llega un pedido al Congreso de la Nación, en este caso a la Bicameral de Inteligencia. La Bicameral de Inteligencia está en un brete en este momento porque la preside Juan Carlos Marino, senador por la UCR, denunciado penalmente en diciembre último por acoso por una empleada suya en el Congreso. Hay que ver cómo se desarrolla, pero sí, hay un pedido específico a Marino para que lo cite, para que vaya a declarar, hay un pedido para que vaya el propio Arribas también. Correcto. Son reuniones que son secretas, solo pueden participar los senadores y los diputados que son parte de la comisión y no tienen permiso de contar que se discute allí, pero sí sirve para que el Congreso justamente controle este tipo de actividades. Sí, que está medio pintado en general el Congreso en la cuestión de inteligencia. Juli, te hago una pregunta breve. Lean, vos decime cómo venimos de tiempo. A propósito de, vos conocés, has hablado, hablás, en fin, con fondo de inversión, etcétera. Sí. Cuando ven este tipo de cuestiones, digamos que el fiscal de la causa más importante de corrupción de los últimos años de la historia argentina está involucrado en una cuestión de esta naturaleza, los fondos, los mercados, ese intangible que los mercados, dicen no, para un cachito, andá al de al lado, el país alargado de al lado, o el chiquitito o el grandote, o no gravita. Bueno, no gravita en el corto plazo, es decir, los fondos, las reacciones que hemos tenido en las últimas horas, incluso en los últimos días, lo que le piden al gobierno es mayor premio por dejar sus recursos en la Argentina, es decir, te piden mayor tasa de interés y un tipo de cambio totalmente estable. En ese juego, los fondos del exterior dicen, bueno, por ahora está. Lo que pasa que, claro, en un contexto donde esto le puede pegar políticamente al gobierno,
cuando vos como gobierno vas perdiendo las probabilidades políticas de llegar a la reelección de la mejor manera o de llegar a la competencia electoral de la mejor manera, eso sí te termina erosionando la posibilidad de que esos fondos se sigan quedando en el país. Es decir, te adelanta un poco la incertidumbre electoral, te da un volumen de términos de incertidumbre mucho más importante y obviamente eso empieza a verse en la salida de los fondos de la Argentina. Mira, ¿no? estuve almorzando la semana pasada en una embajada muy importante y de todas formas la mayor preocupación es la economía. Sí, claro. Estuve 2 horas hablando con personal enviado de un país del norte. La mayor preocupación es la economía. Ni siquiera se mencionó ni la causa Cuadernos, ni lo que está pasando con Stornelli y con D'Alessio. Todo economía. Tienen algunas un cierre, repercusiones, Gaby. sí, tienen algunas repercusiones locales, porque seguramente Juli también lo habrá escuchado. Hay muchos empresarios que están muy inquietos después de la revelación de la extorsión. A ver, ¿qué quiero decir con inquietos? Están con ganas de decir cosas también. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto en parte va encadenado con lo que decía Juli. Ningún empresario de primera línea quiere verse, digamos, que su imagen sea la de pelear contra el fiscal que lo está investigando. Claro. Como imagen. Al exterior para conseguir inversiones, conseguir préstamos, conservar su estatus. No es una buena imagen que el empresario vaya contra el fiscal. Ahora, ganas no faltan. Cuando decís, perdóname, pero cuando decís decir, ya para mí es Morini especialista en cosas. Cuando decís decir cosas, ¿es un recorrido, un periplo similar al que dijo el empresario agropecuario Pedro Echeves? No sé si intercambio de dinero, pero sí, vamos a decir todo absolutamente potencial. Sí. Posibles direccionamientos a la hora de afirmar los arrepentimientos. Es decir, cómo fueron guiados, qué cosas incluyeron, qué cosas excluyeron. Es más, hay muchos empresarios que han sido excluidos arbitrariamente de los listados de convocados o de los que tienen, digamos, algún tipo de responsabilidad, y ese criterio todavía no queda muy claro por qué es. Y lo dijo el propio fiscal Stornelli, casi como de manera premonitoria, cuando habló de lo de José López y dijo hay cosas que en el acta no se ponen. Bueno, parece ser que hay muchas cosas que en las actas no se ponen. El propio Stornelli dijo en una entrevista con Diego Seigman que Cristina no estaba en el circuito de recaudación en los cuadernos. Eso técnicamente es así. Claro, pero no sé si es porque, además de ser un mal periodista, soy un mal lector de diarios y un mal consumidor de medios audiovisuales, pero yo estaba convencido que Cristina, en la causa que investigaban Stornelli y Bonadío, era un engranaje, digamos, porque se dijo, no recuerdo si fue, no fue Barata, no. Bueno, el que dijo que había encontrado los bolsos en la habitación y que no entraban. Ese fue Uberti. Claudio Uberti. Básicamente el testimonio de Claudio Uberti es el que apunta hacia la presidencia en ese momento de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, como quienes supuestamente estaban al tanto de toda la maniobra. Claro. Digamos, eso es lo que hay hoy en la causa. O sea, ni siquiera por el lado de Muñoz, que han sido los más prolíficos arrepentidos, digamos, con el injustificable monto de $70 millones que están dando vuelta, lo revelaron los Panama Papers, digamos, no es ningún descubrimiento cercano, sino que no han apuntado hacia más allá de Daniel Muñoz. Es decir, Daniel Muñoz y su entorno manejaron esta cantidad de dinero. Las suspicacias, sospechas que todavía están dentro de los arrepentimientos, incluido el de Manzanares, cuyo detalle no se conoce, se ha inventado muchísimo. El arrepentimiento de Manzanares se inventó como 3 veces, más o menos. Sí, declaró. Se reescribió varias veces. Es el Aleph. Sí, básicamente eso. Pero bueno, cuando se revele la declaración de Manzanares, veremos hasta dónde apuntó Manzanares. Gaby mencionaba el tema Muñoz y la denuncia, no la mencionó él, la menciono yo, en el arrepentimiento en contra del juez Luis Rodríguez, apuntado por cobrar presuntamente una coima de $10 millones. Vamos a ver un informe ahora, a la vuelta hablamos del tema Consejo de la Magistratura Rodríguez, pero el 28F, un lado B de la marcha del 28F al Consejo de la Magistratura para pedir por la destitución de Luis Rodríguez. Lorenzetti Montanero, una vergüenza tener un juez como Lorenzetti en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué estoy acá? Supongo que... ¿Cómo supongo?
Sí, yo supongo. Vengo a denunciar a los jueces corruptos que tienen encarcelados injustamente a militares, civiles y religiosos. ¿No era contra Luis Rodríguez Sí, pero además también agregamos esto. ¿Usted está en contra de los juicios contra los militares? Estoy en contra. Son hechos que ocurrieron hace más de 40 años, que están prescriptos. Y todo está manchado. Empezando por Lorenzetti, que él mismo se dice haber sido montonero. 40 años después vinieron a abrirlas para volver a sembrar el odio y la división entre los argentinos y de paso hacer un enorme negociado con el pretexto de los derechos humanos. ¿Por qué están hoy acá? Porque me gusta mucho Lilita Carrió y todo lo que ella piensa. ¿Por qué gritaba asesina recién? Usted sabe muy bien por qué. Por la muerte del fiscal Nisman. Me enteré por Radio Mitre, creo que fue que lo escuché. Fue como el juez Rodríguez hayan reconocido que lo coimearon con 10 millones de dólares. Es la primera persona que me nombra el juez Rodríguez, que la marcha era por eso, había varias personas que no estaban al tanto. Bueno, puede ser que no estén al tanto. Con el asco que les tengo. ¿A quién le tiene asco? ¿A mí? A todos sus 5 años. ¿A mí también? Sí, también. ¿A quién le tiene asco? ¿A mí? A todos sus 5 años. ¿Qué piensa de la citación de Stornelli a declarar por la causa de extorsión? Deplorable, es para ensuciar la causa. Me parece que es una barbaridad eso, ¿no? ¿Qué es una barbaridad? ¿Lo que hizo Stornelli o que lo llamen? Que lo lleven a Stornelli a declarar porque me parece que él no hizo nada. ¿Qué piensa de la relación de Stornelli con D'Alessio? ¿Que está armado? ¿No vio los videos en Pinamar? No los vi. Están los videos en internet, los voy a Los videos que buscar. están juntos, D'Alessio con Stornelli y lo firmó Echevet. Me voy a informar. ¿No vio las imágenes que estaban juntos en un café? ¿Qué piensa de la relación entre D'Alessio y Stornelli? Bueno, la desmintieron. ¿No vio las imágenes de ellos tomando un café? Bueno, sí, por tomar un café. ¿Y el audio de ellos dos en su camioneta? Eso no lo escuché. ¿Usted cree que Stornelli tenía vínculos con D'Alessio? Para nada, ¿Y el cafecito en Pinamar? para nada. ¿No lo vio usted nunca, Stornelli con D'Alessio, el video que están tomando un cafecito en Pinamar? ¿Y qué tiene que ver eso? Yo tengo amigas kirchneristas, ultra kirchneristas. No tomaron un café en Pinamar. Para nada. No tomaron un café en Pinamar. Para nada. No hay prueba. Para mí es una causa, es armado Para ensuciarlo, para sacarlo de la causa de los cuadernos. ¿Usted cree que la causa de los cuadernos es la causa de corrupción más grande de la historia? Por lo que están diciendo, sí. ¿Por qué cree que está a cargo de Juego Navío que aparecía en la servilleta de Cuarac? ¿Nota cómo se quiso salvar solo Lauti? A mí también. A mí también. Tengo asco a todos. A mí también. Impresionante. Agarró el salvavidas, se tiró solito. No zafó igual. Lo serio, digo, es el nivel de desinformación o de contrastar elementos que hay hoy en una causa y en otra, todos con presunción de inocencia. Pero digo, fueron a una marcha para la destitución de un juez cuyos primeros informes no vienen nada mal, digamos, en términos de... Me arruinaste. ¿Por Te iba qué? a decir, ¿es verosímil la denuncia contra Rodríguez? Para mí, lo digo yo, Iván Jagroski, es verosímil. ¿Alcanza eso para que sea culpable? Por supuesto que no. ¿Le da el blanco, como se dice habitualmente? Bueno, parece que sí. Hasta ahora, vamos Hasta por ahora. partes porque los Sí. informes recién se Son van a abrir la semana que viene, preliminares, sí. se van a abrir el tema de declaraciones juradas. Pero repasemos rápidamente esto. Denuncia una arrepentida que dice que su marido, antes de morir, le dijo que le iba a pagar a un abogado para que le pague el juez. Este es el recorrido, ¿no? Esta es la distancia que hay entre la prueba y lo que efectivamente ocurrió. Es una cantidad de dinero que debería ser comprobable si efectivamente fue pagada. Pongámosle, digamos, que lo primero para revisar es lo que están haciendo el patrimonio del juez. A ver si se condicionó, hay una camioneta Audi en el medio, hay digamos, vehículos importantes, hay viajes que son una vez por año, 1 o 2 veces por año, no nada muy especial, y el antecedente de revisarle las cuentas bancarias y los movimientos financieros. Ahí probablemente se vea algo que por ahora no hemos visto, digamos, sobre el tema del manejo del patrimonio del juez. Ahora bien, esta es la distancia con la prueba. Ya tuvo una marcha en contra pidiendo la destitución. Y atención que en el Consejo hay 3 jueces sentados. Y los 3 jueces del Consejo dicen, pará,
nosotros por más marcha que haya no vamos a votar destituir un juez porque dice la gente que existe esto. El corporativismo pesa ahí también. El corporativismo siempre pesa. Igual, perdón, eso no siempre. me pone una situación espantosa lo que voy a decir. A Pero ver. más que corporativismo, no quiero defender al Consejo de la Magistratura ni a los jueces federales. Pero más que corporativismo es que la gente proteste, está bárbaro, digo, a mí esa marcha me parece extraordinaria, a mí me parece bueno que la gente se movilice por cuestiones que quiere y que no quiere. Me parece que es medio choca con tu idea de república, que cuando no te gusta algo marches para que el fallo está sea distinto. impulsada por Carrió, ¿no? Sí. Que acaba de plantearle también Pero al es juez lógico. Ramos Padilla un expediente en el Consejo de la Magistratura. Sí, Claro. correcto. Va correcto. a ir a hacerlo esta semana. Y bueno, ¿y ¿no? qué? Es el juez que está investigando a una presunta red parajudicial de corrupción en Comodoro Pi. A ese se lo denuncia. Y al otro se le hace la marcha. Te diría, es bastante selectivo el asunto. Noé, ¿de qué vamos a hablar entonces? Cristina de Campaña. Cristina en campaña, en Neuquén, dentro de 7 días, primera elección a gobernador del país, final abierto, muy importante lo que vamos a contar porque efectivamente va a tener impacto electoral en el año que queda de acá hasta octubre y vamos a hablar también de Córdoba, está al rojo vivo la interna entre dos radicales, uno con la veña de la Casa Rosada, el otro no. Lo sigo como una serie de Netflix. Estás La interna de- obsesionado. Estoy La obsesionado. cantidad de mensajes que me manda Iván Yagroski serio? por ¿Estás, día, estás hablando de obsesionado? Córdoba. Es Estoy terrible. obsesionado que con la muy interna de importante. Córdoba. Terrible. Es como si tengo un nuevo toque que es la interna en Córdoba. Bueno, es importante, fue importante en las elecciones, ¿no? Bueno, Que fue se muy hicieron. importante. Alma mater. 2015, claro, ¿No? 75%. Ah, sí, 70 y claro. sí, Corea. En el balotaje, sí. Bueno, no puedo hacer el juego de palabras porque no soy bueno para eso. Juli. Vamos a hablar, mira, fíjate, la virome roja es por algo, la virome es dónde vamos a recortar, en realidad nosotros no, el Sí. gobierno nacional, porque los números de recaudación en general, los ingresos que ha tenido el Estado, en general han estado por debajo de lo que habían estimado, de lo que cerraron en el presupuesto y de lo que le dijeron al Fondo Monetario que iban a obtener. Es decir, cuando la economía se achica, vos tenés que recortar más para compensar justamente lo que dejó de ingresar. Te voy a contar cuáles son los rubros en los cuales el gobierno va a tener un recorte adicional, que por ahora es oculto, este año. Y viene Axel Kicillof en el reportaje mano a mano hacia el final del programa. En la última media hora vamos a estar conversando con precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, ex ministro de Hacienda de Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas cosas más. La primera pausa de toda la historia. Epa. Muy bien, La primera pausa de señor. toda ¿Estamos cómodos? Estamos bien. ¿Están bien? Estamos bien. ¿Bien? Creo que ¿Algún nos hincha de quedamos Boca en la un mesa? Pero rato. fantástico. Yo, Vos por sos supuesto. hincha de Boca. Claro. Yo también. Perfecto. ¿Dos hinchas de Boca? Bien, muy bien. De River, ¿no? Por supuesto. Ah, mira. Estamos. ¿Qué? No, esto es Repartimos tremendo. bien. Bueno. Y el productor que es hincha de Huracán. Muy bien. Como el presidente de Boca. La primera pausa, ya venimos.